Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la séptima y última conferencia de estas jornadas de Historia Militar Online que ha organizado la Asociación Ares de Reservistas Españoles con motivo del Día del Reservista, que como saben fue el pasado 2 de mayo. Y cerramos este ciclo refiriéndonos a un centenario que se produce este año, que es el centenario de la fundación de la Legión Española, que como saben pues es una de las unidades más prestigiosas de nuestro ejército y con más historia. Un centenario que por desgracia está siendo deslucido con motivo de la pandemia, pero que esperamos que, si hay opción, pues pueda revestirse de todo ese boato que utiliza la Legión en sus actos. Para hablarnos de la Legión y para contarnos un poco su historia y cómo han llegado a cumplir ese centenario, tenemos con nosotros a Benigno Maujo, que es teniente jurídico auditor del cuerpo de auditores, es abogado, es máster en Dirección y Administración de Empresas, letrado del Principado de Asturias, y bueno, pues tiene distintos cursos militares y civiles y bueno, pues ha escrito gran cantidad de artículos y ha dado conferencias en cantidades industriales, y además tiene el dudoso honor de ser amigo mío. Entonces, bueno, con eso lo digo todo. Y ya sin más, pues Benigno, tuyo el avión. Muy bien. Buenas tardes, ¿se oye? Sí, se oye. Hola, buenas tardes. Saludos a todos y muchas gracias por la asistencia, porque realmente hoy es una tarde de fútbol, es una tarde que está para ir al cine, para pasear, para ir a las terrazas, en este estado de libertad en el que nos encontramos. Con lo cual, muchas gracias por estar aquí. Gracias también a Jorge Bañón, mi compañero en la Reserva Voluntaria, y especialmente felicitarle porque fue el artífice de estas jornadas online como responsable de medios de comunicación y redes sociales de Ares. Gracias, Jorge, y enhorabuena. Y enhorabuena también a la asociación a la que muchos de nosotros pertenecemos, la Asociación Ares de Reservistas Españoles. Saben que la Asociación Ares desarrolla por toda España a lo largo del año centenares de actos relacionados con actividades deportivo-militares, con la divulgación de los valores de la cultura de defensa, presentaciones de libros, conferencias, etcétera, etcétera. Y además lo hace de una manera eficaz y muy eficiente porque no tiene ninguna subvención de ningún organismo público ni privado y se financia solamente con las cuotas de los socios. Todo eso, lamentablemente, se nos ha venido abajo en esta época porque hemos tenido que cancelar innumerables eventos. Hemos tenido que cancelar, por ejemplo, el RAID, que ya lleva por la 10ª edición a nivel nacional, un campeonato nacional de tiro con pistola, etcétera, etcétera. Y hemos tenido que reconvertirnos como muchos. Y una de esas reconversiones es precisamente la que hemos llevado a cabo de la mano maestra de Jorge Bañón, que son estas jornadas que yo creo que, Jorge, han venido ya evidentemente para quedarse, porque cuando solventemos algunos problemas técnicos que todavía algunos tenemos, creo que serán algo estupendo para poder hacer, porque un mismo curso o una conferencia que hagamos en Sevilla, en Asturias o en Baleares puede aumentarse significativamente su repercusión por esta vía, haciéndola presencial y combinándola con esta vía, con lo cual es, como digo, seguramente para quedarse. Y además nos hemos reconvertido también en algo que estamos haciendo, y quiero comentárselo, algo que estamos haciendo en todas las delegaciones, que es el volcarnos
en actividades de ayuda logística, ayuda de transporte, de entrega de material sanitario y material, alimentos y de primera necesidad a colectivos vulnerables y a entidades de iniciativa social. Nos hemos reconvertido, siguiendo ese lema de la reserva voluntaria y específicamente que Ares hace propio de siempre dispuestos. Les animo a que vean la web de Ares y que nos sigan también en Facebook y en Twitter para que vean todas las actividades que estamos haciendo día a día prácticamente. Bueno, lo que tratamos de hacer aquí, en esta conferencia de cierre ya de estas jornadas, es una visión divulgativa, un recorrido histórico sobre el centenario de la Legión, como dijo Jorge. Este recorrido necesariamente tiene que ser a vuela pluma, tiene que ser a salto de caballo, porque prácticamente de cada cosa que se hable, de cada biografía, de cada hecho de armas, hay materia suficiente para hacer una conferencia exclusiva para eso e incluso algún libro, porque como saben ustedes, la Legión, el Ejército Español tiene, en general, pero la Legión en particular, tiene biografías que son absolutamente para libro y hasta para película. Otra cosa sería si en lugar de España estuviésemos en Norteamérica, donde harían seguramente hasta películas de cine. Bueno, también quiero decirles que los riesgos de intervenir el último, en el cierre de estas jornadas, implica que casi todo lo interesante está dicho ya. Sobre todo cuando me han precedido compañeros del prestigio y de la brillantez que me han precedido, desde el primero, Jorge Bañón el lunes, hasta ayer el coronel Crespo francés, que dominan perfectamente sus temas y que lo han hecho con una brillantez absoluta. La presentación va a ser muy visual. Debido a un problema técnico, puesto que estoy trabajando con un iPad, no me deja compartir la vista, con lo cual no solamente perderemos la comunicación, la fuerza comunicativa del gesto y de vernos cara a cara si hubiese sido presencial, sino que además tenemos el hándicap de que únicamente en pantalla saldrá el PowerPoint. A continuación, después del final, podremos ya volver a vernos las caras para poder intervenir en un turno de preguntas y ver también alguna foto y alguna que puede surgir al hilo, alguna reflexión y alguna otra pregunta en el coloquio. Con lo cual, Jorge, le doy a compartir y empezamos la exposición. Bien, estamos en el centenario de la Legión, un cuerpo mundialmente conocido, un cuerpo glorioso. No siempre se llamó así, ha tenido a lo largo de la historia varios nombres. En primer lugar fue el Tercio de Extranjeros, con el que se creó en el año 1920, luego el Tercio de Marruecos, el Tercio y finalmente desde el año 37 a la actualidad la Legión. Este nombre, precisamente la Legión, era el que quería el fundador Millán Astray como se conociese a la unidad. Podemos decir también que en todos los sitios donde España pegó tiros o estuvo en disposición de pegarlos o de recibirlos, allí estuvo la Legión. La Legión estuvo en la Guerra de Marruecos, que fue obviamente para lo que nació. Estuvo también en la Revolución del 34, en Asturias principalmente, pero también en Cataluña y hasta en La Coruña, con la sublevación del Ferrol. Estuvo en la Guerra del 36, la Guerra de Liberación. Estuvo supuestamente no como cuerpo orgánico, pero sí varios legionarios formaron parte de algún pelotón en la Operación Barbarroja en la Segunda Guerra Mundial con la División Azul. Y finalmente también estuvo en la Guerra de Ifni, en las guerras saharianas, y en las misiones internacionales, que no de paz, las guerras yugoslavas, la guerra de Irak, Afganistán, Mali, etcétera, etcétera. Son, como dice el lema del centenario, 100 años de valor y el valor de 100 años. A mi juicio es un lema muy bien escogido, es un lema similar al que se utilizó cuando la laureada del Regimiento Alcántara, de laureada de vida. En estos 100 años la Legión presenta el tributo de sangre de muertos por España, más de 10.000 muertos, 40.000 heridos y una larga historia de condecoraciones. Tiene 7 laureadas colectivas, 22 medallas militares colectivas, una Cruz de Guerra de Francia con palma de oro, 23 laureadas individuales y 211 medallas militares individuales. Ahí es nada, ahí es nada. Lamentablemente, como decía Jorge, este centenario se ha visto mermado en su brillantez por la situación actual
y así se han tenido que suspender pues, el Congreso Internacional del CEU sobre el centenario, que dirigía el profesor Luis Togores, la carrera africana en Melilla o la carrera cuna de la Legión en Ceuta. Lo que deseamos vivamente es que esta situación y esta merma de la brillantez se compense con que en este año sea el definitivo para que la Legión perciba el premio ese debido también, al igual que el Regimiento Alcántara, de la concesión de la laureada colectiva. Esperemos que, como digo, sea realmente el propio Rey de España ha aceptado la presidencia de honor de la Comisión del Centenario. Yo creo que ese es un aval importante para que esta vez vaya la vencida y que la Legión tenga esa colectiva, laureada colectiva, que se le resiste desde hace años y que creemos que tanto merece. Esta conferencia pretende ser un homenaje de reconocimiento personal y en nombre de Ares a uno de los cuerpos más gloriosos del ejército español. La agenda de la exposición es esta, está agrupada en 4 bloques: historia, unidades, tradiciones y personajes. Como digo, abuela pluma, es un repaso apresurado por la historia de la Legión y, como digo, cada una de estas cuestiones que vamos a ver merecería un libro o merecería una conferencia específica. En la historia tienen ahí los hitos que vamos a tratar, eso es desde la fundación, el año 1920, la Guerra de África, la Segunda República, la Guerra del 36, el Sáhara y finalmente las misiones internacionales. La Legión pasa por la fecha de fundación, la fecha legal de fundación es el Real Decreto 28 de enero de 1920, por la cual se crea el tercio de extranjeros. El objetivo fundamental eran varios. Uno era el crear una fuerza de choque con suficiente empaque, con suficiente carácter para la guerra del Rif, para la guerra de África, y que se evitasen de esa manera desastres como el del año 1909, el famoso Barranco del Lobo y otros que vinieron posteriores. El ejército de África, antes del nacimiento de la Legión, estaba sustentado sobre la base del sistema de reclutamiento. Habían desaparecido, al menos teóricamente, se habían abolido desde el punto de vista legal las exenciones de ir a la guerra de África pagando un tributo, que ocasionaba evidentemente que únicamente fuesen los hijos de las capas más desfavorecidas de la sociedad española. Además, había una resistencia social importante en España, puesto que muchos hijos morían en una guerra que se sentía distinta, se sentía sobre todo muy distante y que realmente había un clamor popular para que las tropas de reemplazo no fuesen a África a morir, puesto que no entendían que se les hubiese perdido mucho ahí. Con todo eso, y por esa circunstancia, el Estado Mayor, el Ministerio de la Guerra, estaba pensando en crear una fuerza regular, pero una fuerza que estuviese orientada directamente a la guerra de África y evitar las tropas de reemplazo. Millán Astray, el comandante Millán Astray, José Millán Terreros, que luego unió el nombre del padre, Millán Astray, pensaba ya en esta cuestión y se había fijado en un ejemplo que era la Legión extranjera francesa. Expuso Millán Astray, era una persona con unas grandes dotes comunicativas, era una persona que tenía una capacidad de ilusionar y de transmitir absolutamente fuera de lo común. Y transmitió esta idea al general Gabaso Berenguer, el alto comisionado en Marruecos, que es la primera de las fotos sepia a la izquierda, la más de la izquierda, y al general Tobar, que era a la sazón ministro de la guerra, que es la segunda de las fotos sepia, la foto del medio. Y fue comisionado para un viaje a Argelia en el año 1919, un año antes de la creación oficial de la Legión, precisamente para conocer de primera mano cómo funcionaba la Legión extranjera francesa. Llegaron a contactar con el general Neville, el general de la Legión extranjera, que le autorizó esa visita y
todo discurrió sin ningún problema, viendo y conociendo de primera mano todo lo de la Legión extranjera, hasta que llegó el momento que Millán Astray quiso ver las operaciones sobre el terreno. En un principio se le negó y Millán Astray hizo dotes de su diplomacia, invocando al rey Alfonso XIII, porque los franceses tenían en una alta estima al rey a raíz de su actuación en la Primera Guerra Mundial, con los prisioneros franceses. El propio monarca intervino y desde luego se le abrieron las puertas y Millán Astray pudo conocer hasta el último detalle del funcionamiento operativo de la Legión extranjera. Dije lo de Millán Astray dotes diplomáticas con toda la intención del mundo. Millán Astray, lejos de ser el militar rudo, tosco, ignorante, violento y exaltado, que alguna falsa progresía lo pinta, era un militar estudioso, era un militar con una amplia cultura, era un militar que era políglota, tradujo varias obras al francés y al español, y además era, derivado de su amplia cultura y de sus conocimientos históricos, era un ameno conversador. Por otro lado, además, era una persona que comunicaba muy bien, como luego veremos y que como conocemos todos. Regresa a España, lo que hace es redactar el informe y es destinado como teniente coronel al regimiento Príncipe 1-3 en Oviedo. Raro sería que no apareciese Oviedo en la conferencia, en enero de 1920. A todo esto en Madrid las cosas siguen y quien lleva el proyecto de creación del Tercio de Extranjeros, el Real Decreto 28 de enero de 1920, es el general Villalba, que a su vez era el ministro de la guerra de entonces, don José Villalba Riquelme. Por lo tanto, es bajo el mandato de este ministro de la guerra cuando se funda la Legión. La importancia del general Villalba ha quedado puesta de relieve en un libro de la editorial Galán, del Tercio de Extranjeros a la Legión, que está redactado por un general también, que es descendiente del general Villalba, que es el general Luis Casteleiro Villalba. La Legión está fundamentada en este Real Decreto sobre 3 banderas, reforzadas por una compañía de ametralladoras, con Hotchkiss con trípode, y bajo el mando de un teniente coronel o un comandante. Y la característica fundamental era que tenía una alta capacidad de maniobra y sobre todo la autonomía, de manera que los oficiales podían tomar decisiones sobre el terreno sin necesidad, como era tradición en el ejército español, lógicamente, de conformarlo o pedir el consentimiento de sus superiores. Además tenía una escala propia y unos ascensos propios que no eran compatibles con otras unidades. En la foto vemos a Millán Astray, un joven capitán, un apuesto capitán, que tiene, yo creo que es la Cruz de Guerra y la placa del Mérito Militar, quiero recordar, creo que es, si mal no lo veo, y bueno, era un militar curtido en la Guerra de África también, y anteriormente en Filipinas, donde llegó con 19 años. Sí, bueno, pues Millán Astray, el primero Dámaso Berenguer, el del medio el comandante, el general Tobar, ministro de la Guerra, y el último fotosepia, Villalba Riquelme, que fue el general que llevó, ministro de la Guerra, que llevó debajo del brazo del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto que luego sancionó Alfonso XIII. Estábamos diciendo cuando se fundó la Legión. Estábamos diciendo que Millán Astray comisionado y nombró a Franco lugarteniente. La primera jura de bandera que se hizo en el 920 en el Tarajal, siendo Franco el abanderado, quien mandaba la formación, y el abanderado Pardo Ibáñez, el capitán Pardo Ibáñez. Franco, el dedo de la bandera, señala expresamente que la bandera no era la de la Legión, era la bandera del Regimiento 60, número 60 de Ceuta, porque dice expresamente no tenemos bandera todavía porque tendremos que ganarla en el combate. El siguiente de los hitos, la fundación, el siguiente hito es África. África, el Tercio de Extranjeros cambia el nombre a Tercio de Marruecos hasta el año 1927. Hay ya 3 banderas, las 3 banderas iniciales, hay 3 banderas que se concentran en Tetuán. La primera bandera del comandante Franco, la segunda bandera del comandante Cirujeda, que solamente está 6 meses, cae enfermo, regresa a la península y le sustituye
el glorioso comandante Fontanes, que luego hablaremos de él, y la tercera bandera, que es el comandante Candeira. Esta es la bandera que más tarde participa en la toma de las lomas de Bujarrat, por lo cual Millán Astray les llama los tigres de Bujarrat y les concede el privilegio de que en el guión de la bandera figure un tigre. En enero del 21, el 7 de enero del 21, se produce el primer caído de la Legión, que es el caballero legionario don Baltasar Queija de la Vega. Tenía solamente 19 años. Y cae en Beni Hasan con motivo de una aguada. Sabemos que las aguadas era una operación que era la más arriesgada de todas las posiciones defensivas, que era salir a buscar agua generalmente de los brocaos, generalmente por la noche, y que era fácil pasto de los disparos de los moros. En la aguada cae nuestro primer caído, el caballero legionario don Baltasar Queija de la Vega. Este era apodado en la compañía a la que pertenecía, que era la compañía de ametralladoras de la segunda bandera del comandante Cirujeda. Era apodado el poeta, porque, bueno, pues componía más o menos la poesía que debía componer. Se dan dos circunstancias que dan los tintes dramáticos en los que se apoyaba siempre Millán Astray para imprimir fuerza comunicativa a su discurso, que es que pocos días antes había recibido la carta comunicando la muerte de su prometida, y que además, cuando recogieron el cadáver de nuestro primer caído, en el bolsillo de la camisa legionaria tenía un poema relacionando la muerte de su amada con la vida en la Legión y con la muerte en la Legión, que es como si él hubiese querido ir a buscar la muerte para unirse con su amada, y eso le valió a Millán Astray pues, para sobre eso construir una de las grandes tradiciones legionarias, que es precisamente la del culto a la muerte, y le valió para sacar del cuplé famoso El novio de la muerte, la canción legionaria de amor y de guerra, que es en la actualidad. Las tres banderas están concentradas en Chauen, a unos 100 y pico kilómetros de Ceuta, en el país de Yebala. Están ansiosas de entrar en combate, sin embargo, el alto mando entiende que no está preparada la legión. Recuerden que únicamente tenía unos meses de vida y que es necesario continuar la instrucción y el entrenamiento técnico y táctico. Sin embargo, hay una cuestión sustancial, un cambio sustancial, que es que en la noche del 21 de julio del 21, mientras las banderas están, como digo, concentradas en Chauen, Millán Astray despierta al comandante Franco y le dice que acaba de recibir un cable que se me oye, ¿verdad? Que algo está pasando en el sector oriental del protectorado, la zona de Melilla, y que están reclamando la intervención de la Legión. Esto es a las 2 de la mañana, y a las 4 de la mañana está la primera y la segunda bandera camino de Tánger para llegar a Ceuta en tren y coger el vapor Ciudad de Cádiz que le está esperando para llegar a Melilla, en socorro de Melilla, porque se había derrumbado tras el desastre de Anual, se había derrumbado pues, el sector oriental, y Melilla corría peligro. Desde Chauen hasta Tánger, hasta Tetuán, perdón, hay 100 kilómetros que la Legión cubre en 17 horas a marchas forzadas, sin dormir, sin comer. Llegan a Tetuán y entran, muy propio de la Legión, desfilando y cantando, cogen el tren, llegan a Ceuta, el vapor y a Melilla. Entre tanto, en Melilla llega el general Dávaso Berenguer, que era el alto comisionado, como decíamos, del Protectorado de Marruecos, llega a Melilla y ve que la ciudad está desguarnecida, la gente se agolpa en el muelle, y que Abdelkrim prácticamente está a las puertas. Abdelkrim está, además, había tomado las alturas del monte Gurugú, desde el que se domina perfectamente Melilla, y había emplazado una batería y estaba cañoneando a la ciudad.
se le ordena al vapor de Cádiz que fuerce la máquina. Llega el vapor de Cádiz con las 2 banderas de la Legión. Sanjurjo, que iba en el vapor, ordena a Millán Astray que arenga a la población, y es cuando Millán Astray dice la arenga famosa de melillenses: Melilla está salvada porque llega la Legión, que va a morir por vosotros y va a morir por España salvando a Melilla. Y Franco ordena a las 2 banderas salir, bajar del barco, del vapor, a paso ligero, y desfilan por Melilla cantando la Madelón. A las 2 horas llega en otro vapor, llega 2 tabores de regulares con el heroico teniente coronel González Tablas, íntimo amigo, por otra parte, de Millán Astray. Y se produce una situación desagradable porque la población de Melilla, recordando lo que sucedió en los hechos previos anual, donde la policía indígena se pasó al enemigo, se pasó a los moros y asesinaron a los oficiales, ve a los regulares con una cierta displicencia. En este momento, Sanjurjo ordena que los regulares desfilen en el centro de 2 filas, 2 columnas de legionarios. Y eso le hace decir a Franco luego en el diario de una bandera, le hace decir aquello de juntos desfilan los que como hermanos van a combatir. Y también la copla famosa de la Legión, que a la derecha va el tercio y a la izquierda regulares. Melilla es fortificada. Millán Astray, con esa peculiar agudeza para el arte de la guerra, hace desfilar por fuera, más allá de las murallas de la población, para que los moros, a las legiones regulares, para que los moros de los altos del Gurugú vean que la ciudad está guarnecida ya, y toman posiciones defensivas. Al mes siguiente, en agosto, se produce otro hecho fundamental, que es el asalto al monte Gurugú. Millán Astray regresa a la península para formar la bandera Cristo de Lepanto, y le corresponde a Franco, con 29 años, dirigir el asalto al monte Gurugú. A la bayoneta, cargan monte arriba, cargan, desalojan a los moros, y se produce también en este asalto al Gurugú uno de los sucesos más característicos y emblemáticos de la Legión, que es el bloqueo del Malo, el bloqueo de la muerte, con la muerte del cabo caballero legionario Suceso Terreros y 14 caballeros legionarios. El bloqueo del Malo, los bloqueados saben, es una lástima porque estaba en las diapositivas, que estas dificultades técnicas me impidieron verlo, saben que eran construcciones defensivas muy precarias, con sacos terreros, con piedras, con tejado apenas de materiales muy escasos, y además guarnecidos con una línea defensiva que eran simplemente unos palos y unas alambradas. Eran posiciones muy difíciles de defender, donde por otro lado había que buscar hacer las aguadas correspondientes, etc. En ese bloqueo era indefendible, y por eso se llamaba el bloqueo del Malo. El bloqueo del Malo estaba al mando de un teniente del batallón disciplinario de Melilla, y había que ir a socorrerles porque el enemigo los pasaba a cuchillo, que era lo que hacían habitualmente. Entonces, en la Legión se piden voluntarios, todas las 2 banderas dan un paso al frente, y al final se sortean y van el cabo caballero legionario, cabo Suceso Terreros, con 14 compañeros que se despiden de las banderas, se despiden de su compañía, entregan dinero, entregan cartas, porque sabían que iban directamente a la muerte, como así fue. Al día siguiente, cuando el resto de la Legión, las 2 banderas, llegan al bloqueo del Malo, al bloqueo de la muerte, se encuentran con los cadáveres del cabo Suceso Terreros y de los 14 caballeros legionarios atravesados por las bayonetas de los moros. Otros hechos importantes es el convoy de Casabona, donde cae herido González Tablas, donde está dirigido por Franco también, como comandante, y se hace también con regulares. Ahí hubo 200 bajas, de las cuales 96 fueron legionarios. Había el precedente de la experiencia muy trágica, desastrosa, del convoy de Anuala y Geriben, que dio lugar a los sucesos, al desastre de Anual, con grandes pérdidas. La Legión había dicho, Millán Astray había dicho, que mientras la Legión escoltase un convoy no iba a suceder nada más
y que el convoy entraría en la población al que iba destinado. Así fue, en el convoy de Casadona. Otro hecho histórico, como van viendo, poco a poco todos los territorios que se fueron perdiendo tras el desastre de Anual se iban recuperando lentamente con la Legión y con regulares. Que fue la reconquista de Nador, donde Millán Astray cae herido de una pierna, cuando estaba examinando el ataque, el asalto a las tetas de Nador, que eran 2 colinas que había en Nador en las inmediaciones de Melilla. Y Franco queda otra vez al mando de la reconquista de Nador por la caída, por la baja de Millán Astray. Se toma Celuán, se toma Monterruid, donde los legionarios comprueban el horror, la tragedia y la barbarie de los asesinatos cometidos, en las mutilaciones cometidas por los moros, por la cabila de Benurriagel, de Abdelkrim, en los españoles supervivientes que los asesinaron vilmente, como saben, después de prometerles una paz que no llegó y de decirles como condición que tenían que estar desarmados, y los asesinaron entre el desbarajuste total. De ahí hay algunas fotos y algunas cuestiones por ahí donde supuestamente la Legión se comportó con una violencia ordenada, porque era un cuerpo regular, con una violencia determinada o al menos equivalente o puesta en consonancia con la misma brutalidad que habían empleado en Monterruid. Se produce el combate de Anguar, donde cae el comandante Fontanes. Este combate, este hecho de guerra, fue importante porque fue la primera vez que se utilizaron carros de combate, precisamente por indicación del comandante Franco por entonces. El comandante Fontanes, el glorioso comandante Fontanes, que antes había sido el comandante de la segunda bandera, recordemos cuando el comandante Cirujeda tuvo que volver a la península, cayó la víspera de San José de 1922. Tenía una cosa, era muy arriesgado, era muy osado, tenía una alta exposición a las balas, era tremendamente temerario y arrojado. Y conversando con el cirujano, el Fidel Pajés, le decía: ¿cómo se nota, mi comandante, que usted no tiene familia? Le dice: sí, claro que tengo familia, tengo 6 hijos. Tenía 6 hijos, el comandante Fontanes, su mujer había fallecido, la hermana del comandante que cuidaba a los niños había fallecido también, y estaba a cargo de su anciana madre. Eran 6 niños que el mayor estaba en plena adolescencia. El comandante Fontanes le dijo: yo no tengo miedo a la muerte, solo porque si me respetó hasta aquí, yo creo que me va a seguir respetando, solamente tengo miedo a una herida de bala en el vientre. Las heridas de bala de aquel entonces en el vientre eran precursoras de la muerte, tan es así que los legionarios y Franco expresamente nunca comía antes de entrar en combate, precisamente por eso, para evitar las infecciones producidas por una herida en el vientre. El doctor Pajés le dijo: no se preocupe, mi comandante, porque si en 4 horas yo le puedo operar, la herida no tiene problema y salva la vida. Bueno, resulta que cae herido precisamente de bala en el vientre y dice: llamen al comandante, llamen al cirujano Pajés, del Pajés, inmediatamente. No localizan a Pajés porque está en otra posición muy distante y no puede llegar. Comandante Fontanes se hecho de la camilla y dice: que es que hay 2 horas, ¿dónde está? Llamen a Pajés. No viene, a las 4 horas, el comandante Fontanes dice: ya no se puede hacer nada, y a las 6 horas exclama, muere, y antes de morir exclama: pobrecitos hijos míos, muero por España, viva la Legión. Es evidentemente una reacción digna de un héroe como fue el comandante Fontanes. Millán Astray, a todo esto, en el año 22, cae víctima de las maledicencias y de los enfrentamientos con las por entonces denominadas juntas de defensa, que era una especie extraña de sindicatos militares que tenían un gran poder en el ejército. Cae en desgracia, pierde el mando de la Legión, vuelve a la península y le sucede en el mando como jefe del tercio el glorioso teniente coronel Valenzuela en junio de 1922. Se produce, el comandante Valenzuela estuvo 1 año solo como jefe, pero imprimió un carácter absoluto a la Legión, puesto que se le recuerda con un extraordinario afecto, y se produce el combate de Tiziasá, el convoy de Tiziasá, donde Sanjurjo
le da a la Legión la misión de escoltar el convoy y le dice, exclama, el teniente coronel Valenzuela, exclama: mañana entrará el convoy en Tiziasá o moriremos todos, porque nuestra raza no ha muerto aún. Son palabras textuales del teniente coronel Valenzuela, y efectivamente el teniente coronel Valenzuela, al mando de sus legionarios, pistola en mano, y con el gorrillo legionario en la otra, cae fulminado por una bala. Es una lástima, porque, como digo, porque estaban en las diapositivas, estaban fotos del entierro del comandante Valenzuela. Y bastantes más cosas que... Vamos a dejar un dato que en la guerra de África, las pérdidas de los jefes y de los oficiales, creo recordar que fueron de un porcentaje en torno al 60 y tantos %, mientras que de tropa eran del 48-49%. Es un dato absolutamente revelador este. Bueno, el jefe del tercio le recibe a Alfonso XIII con todos los honores en la estación de Atocha y continúa los honores con funeral de Estado, continúa sus restos a la Basílica del Pilar, donde están enterrados, y esperemos que por mucho tiempo. En el año 23, Franco asciende a teniente coronel y se le nombra nuevo jefe del tercio. Alfonso XIII no tiene ninguna duda. A la muerte del teniente coronel Valenzuela, el más indicado no podía ser otro que el teniente coronel, que el comandante Franco, y le asciende a teniente coronel para que ocupe el mando de la Legión. En aquella época, la Legión, estamos en el año 23-24, la Legión casi era una brigada, tenía 6 banderas ya, 850 hombres cada una fuerza de más de 5.000 hombres al mando de un teniente coronel. Franco reordena la Legión, crea la 7ª bandera, presenta la bandera Valenzuela, se producen varios la Tifaruín, donde se libera Tifaruín cerca de Melilla. Bueno, vamos a adelantar, y sucede la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera tenía unas tesis en el año 24, tesis abandonistas. Decía que la vida de un soldado español no merecía el territorio de África. Lamentablemente, si pensamos que entre 1909 y 1927 en África murieron más de 21.000 españoles, y cómo acabó aquello, realmente casi podemos decir que don Miguel tenía una parte de razón. Frente a ello, las tesis africanistas de los militares como Millán, como Franco, eran lógicamente el Sanjurjo, resistir en África. A todo esto, Abdelkrim había puesto en marcha un ejército de 60.000 hombres, proclamó la República del Rif y había que intervenir. El propio don Miguel visitó la Legión de inspección y se cuentan varias cosas, varios hechos. Uno de ellos es pues, que en el momento en el desfile, rendiendo honores, una compañía de la Legión le fue ordenado que en vez de hacer vista a la derecha al jefe, al presidente del directorio militar, nada menos que a un general como don Miguel, que era laureado 2 veces, y que además era un hombre de honor, no en vano era hermano de Fernando Primo de Rivera, el teniente coronel jefe del Alcántara, y además padre de quien fue. Se dice que en vez de volver a hacer vista a la derecha, hicieron vista a la izquierda para mirar no a Primo de Rivera por las tesis abandonistas, sino a su jefe natural, que era Millán Astray. No sé si habrá sucedido así o no. También se dice que que Franco dio un banquete de homenaje a Primo de Rivera, a don Miguel, y que le pusieron huevos, o que en una reunión que había tenido con los oficiales para explicarles la tesis de abandonar África, que uno de ellos, Varela, Javier Varela, con el Varela entonces, había protestado y había dicho que más que a Franco, le dijo coronel, más que teniente coronel, más que valor, yo preferiría que sus oficiales tuviesen disciplina. Franco le dijo que, supuestamente le dijo que estaba a su disposición para dimitir, puesto que habían sido formados por él. En cualquier caso, se producen varias acciones, como el repliegue de Xiawen, donde cae el capitán Arredondo, 2 veces laureado, la segunda póstumamente, y Franco asciende a coronel con 32 años en el año 25.
Franco había, desde su puesto privilegiado como jefe del tercio, había, junto con otros militares, sugerido la idea de atacar a Abdelkrim en su territorio, que era Alhucemas. Y para ello se había planteado el desembarco de Alhucemas. Primo de Rivera había querido antes experimentar el desembarco y una especie de ensayo que se hizo unos meses antes en Alcázar entre Ceuta y Tánger, en el país de Yebala, para preparar el desembarco de Alhucemas, que se produjo en septiembre de 1925. Participaron unas barcazas que habían estado en Galipoliantes, donde uno de los oficiales precisamente era Luis Carrero Blanco, don Luis Carrero Blanco. Participaron las jarcas de Varela y de Miedo Grande, regulares de González Tablas, y dos columnas con Ceuta y Melilla, con una Ceuta y Melilla con dos banderas de la Legión Canaria. Es un éxito el desembarco de Alhucemas, que es el primer desembarco, la primera operación anfibio marítimo terrestre de la historia. En el 26 Franco asciende a general, deja el mando de la Legión, y Primo de Rivera, que era un hombre de honor, como digo, olvidando viejas rencillas, pese a que Millán Astray era caballero mutilado, pasó por encima de eso y le ofrece el mando de la Legión el 17 de febrero de 1926. La Legión en este momento ya tiene 8 banderas, 4 en Ceuta y 4 en Melilla, y un escuadrón de caballería que, insisto, es una pena porque había unas fotos preciosas en el PowerPoint. Es ahora, en octubre de 1927, cuando se entrega la bandera de combate a la Legión, siendo jefe del tercio coronel Sáez de Larín. Se hace en Darrifien. Darrifien es, junto con la posición en Ceuta, la cuna de la Legión también. Darrifien está muy cerca de Castillejos, a la entrada justamente de la frontera actual de Tarajal con Marruecos, y ahora mismo se ve que está abandonado prácticamente. Yo el año pasado intenté acceder ahí, me paró la gendarmería y están recuperándolo para hacer supuestamente un complejo hostelero. La bandera es bordada, está presidida el acto de entrega, como digo, por Alfonso XIII, y fue bordada siendo madrina la reina Victoria Eugenia. En ese momento se le impone también al coronel Millán Astray, que ya era general, perdón, se le da el título de coronel honorario del tercio, y el propio jefe del tercio, como digo, el coronel Sáez de Larín, le entrega el bastón de mando honorario. El general Millán Astray agradece muchísimo al rey este gesto y lo tuvo como por encima de general, de coronel honorario del tercio, pues como uno de los mayores honores que pudo tener en vida. El otro hito es la Segunda República. Con la pacificación del Rif, la Legión hace labores de instrucción, de guarnición. Se producen los sucesos de Jaca, donde, por cierto, el capitán Fermín Galán más tarde le fue concedida una laureada por los hechos de Xeruta, había sido caballero legionario. Se disuelven las banderas, se produce la ley Azaña con una absoluta desconsideración para el ejército de África. Piensen que la ley Azaña planteaba examinar todos los méritos, todos los ascensos por méritos de guerra y las condecoraciones que se concedieron en la guerra de África, y además el revisar todas las, pasar al retiro militares, retiro voluntario, etcétera, etcétera. Fue altamente ofensivo para los militares de África. Incluso él, creo recordar que fue el teniente coronel Yagüe, creo que fue Yagüe, que ascendió por méritos de guerra en África, teniente coronel, se le retrotrajo el empleo a comandante. Se anuló ese ascenso y se volvió a comandante. Bien, se producen los sucesos, se produce la revolución, no sucesos, revolución. De octubre del 34 en Cataluña, en Asturias, expresamente en Asturias, sobre todo en Asturias, donde el gobierno llama al general Franco para que venga a Madrid y que desde Madrid dirija el sofocamiento de la revolución, con el objetivo de la revolución de implantar una comuna soviética en Asturias, ensayo de lo que vendría más tarde.
La Legión acude con 2 banderas al principio, más otras 2 banderas después, con tabores regulares, y es el teniente coronel Yagüe el encargado de dirigir las operaciones. En el Museo de la Legión de Ceuta hay una placa donada por las mujeres de Oviedo a la Legión en reconocimiento de haber salvado a Oviedo y haber salvado a Asturias de aquella barbarie que aparece en las fotos, y es una pena, aunque ya lo comentó mi compañero Antonio Cuestas y puso unas fotos también impactantes de cómo quedó la catedral volada, la Cámara Santa volada, los registros civiles, una cosa curiosa, registros civiles quemados, los registros de la propiedad quemados, todos los libros, y especialmente la biblioteca de incunables de la Universidad de Oviedo, perdida para siempre. Vamos a acelerar. El siguiente hito es la guerra del 36. La Legión aquí participó desde el convoy de la Victoria en agosto, desde Ceuta hasta Algeciras, hasta el desfile de la Victoria en abril. Piensen que en el año 36 había 6 banderas de la Legión y en el 39 el 18 banderas. Nada más y nada menos que la Legión participó en 3.042 acciones de guerra, con 7 laureadas colectivas, 17 medallas militares colectivas, 7 laureadas individuales y 155 medallas militares individuales en la guerra del 36. Los frentes de Badajoz, Toledo, la liberación de Oviedo, el frente del Ebro, Cataluña, Madrid, Ciudad Universitaria, el Quínico, la Casa de Campo, hablan muy bien del heroísmo y de la participación de la Legión en la guerra del 36. El siguiente hito es el Sáhara. En el Sáhara, en el año 43 había 3 tercios. El Gran Capitán, que estaba en Melilla, el Duque de Alba en Ceuta y Juan de Austria en Larache. Y se fundó años más tarde el tercio Alejandro Farnesio Bayucenas. Se produce la independencia de Marruecos, se conserva Ibn Sáhara, se ataca en el año 97 por las bandas armadas marroquíes, el Sidi Ifni y el Ayun, desembarca la brigada paracaidista y varias banderas de la Legión, el Ayun y en Villa Cisneros. Se produce el combate de Ezchera en el 3 de enero del 58, donde una sección es sorprendida en una emboscada y al final se producen 37 muertos caballeros legionarios por 50 enemigos y donde ganan la laureada de San Fernando, la última del ejército español, el brigada caballero legionario Fadrique y el caballero legionario Maderal Oleaga, que fueron los últimos en replegar para permitir que el resto de la sección pudiese salvarse con muertos, rescatados y con heridos, cayendo los 2 frente al enemigo. Curiosamente, Maderal Oleaga son 2 vidas las que ofreció esa familia a España, una, la de este caballero legionario laureado, y otra, la de su hermano, a la sazón jefe de la hermandad de antiguos caballeros legionarios de Erandio, las provincias vascas, de donde eran a manos de la banda terrorista ETA. Lamentablemente, la calle del héroe, del último caballero legionario, del último militar español laureado, con la laureada colectiva individual, el caballero de la laureada de San Fernando, ha perdido la calle en Erandio que tan legítimamente disfrutaba. Se producen varios hechos de armas que no vamos a saltarlos. Tal vez, sin más, la Marcha Verde en Marruecos, en un momento difícil para España, en un momento donde el generalísimo jefe de Estado estaba convaleciente y en la agonía, donde se produce la visita el 2 de noviembre del 75 del príncipe, por entonces Juan Carlos, en funciones de jefe de Estado por aplicación del artículo 45, recordar la ley de sucesión, ordenado por Franco desde su lecho de la enfermedad en La Paz, y el príncipe, pues es curioso, me gustaría citar las palabras, dice, una visita que fue muy bien recibida por las tropas españolas en el Sáhara, dice, España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres.
no dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí con todos vosotros en cuanto suene el primer disparo. El 2 de noviembre del 75, el 6 de noviembre se produce la Marcha Verde, más de 50.000 marroquíes llegan a la frontera española que guarnece la Legión. El jefe del Estado había ordenado que se retirase unos kilómetros la Legión y que llenasen de minas el campo intermedio, se retiren las alambradas y, lamentablemente, el 14 de noviembre del 75, con la Declaración de Madrid, se entrega el Sáhara español. El último grupo ligero sahariano, el segundo, abandona el Sáhara, Villa Cisneros en concreto, el 11 de enero del 76. Se repliegan a la península y surgen diferentes problemas de adaptación. Lógicamente, pensemos que la Legión había nacido unas decenas de años antes, orientada exclusivamente a África, y que ahora, en el año 76, pierde toda referencia con África, salvo las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla. En fin, el otro hito son las misiones internacionales. En el año 85, se produce una amenaza fuerte de disolución de la Legión. El tercio Alejandro Farnesio, Juan de Austria la Alejandro Farnesio se había disuelto. El tercio Juan de Austria había guarnicionado en Fuerteventura, se habían producido hechos desagradables donde no intervino la Legión, pero sí intervinieron algunos legionarios y de lo poco salió al todo y, digamos, vulgarmente, que se echó la culpa de toda la Legión. Eran otras situaciones, no había tal vez para todo esto, para otra conferencia. El ministro de entonces, Narciso Serra, amenaza con disolver la Legión y felizmente para la Legión surgen la posibilidad de las misiones internacionales. La primera fue en Bosnia, en las guerras yugoslavas, donde se produce el primer legionario caído en el año 92, el primer legionario en misiones internacionales, que fue el teniente Muñoz Castellanos, el 11 de mayo del 93. Este teniente da hoy nombre al acuartelamiento Muñoz Castellanos, que está al final de la carretera de Extremadura y que es la sede del cuartel general de la división Castillejos al menos hasta junio o julio, en que se producirá su marcha a Huesca. En el año 90 entran en la Legión las primeras damas legionarias, primero en sanidad, luego ya en todas las escalas de mando, incluso, y son tuvieron otras precursoras notables, mujeres que estuvieron en la Legión, como por ejemplo Rosetta, una enfermera italiana que se alistó, acompañó a la Legión y que practicó servicios importantes en curas y en sus tareas sanitarias, y que incluso la afiliaron como legionario para que pudiese tener una retribución. O la Peque, la famosa cantinera de Ceuta, que falleció en el año, creo recordar, 2000, y que también era muy característica de la Legión. Luego se producen, la Legión está en Sonolastia, pero como digo, estaba en el PowerPoint. Desde Bosnia, Albania, Macedonia, Irak, etcétera, en misiones internacionales, que manteniendo el mismo espíritu, el mismo credo legionario y el mismo arrojo, manteniendo la misma idiosincrasia de la Legión, la cambiaron al 100%, haciéndola una fuerza también de choque, una fuerza de vanguardia, una fuerza de despliegue inmediato, de altísima operatividad, pero con una concepción de ejército moderno que afortunadamente todo el mundo lo cree que fue la salvación de la Legión como unidad. En cuanto a las unidades, hoy en día, vamos un poco rápido ya, la Legión está compuesta básicamente por 3 unidades y una cuarta que está a medio camino. La primera es la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, que está al mando de un Gebrilev, el general de brigada de la Legión, en la actualidad general Marcos Yago, que está encuadrada perteneciente a la división Castillejos, junto con la Brigada 6, la BRIPAC, la Almogávares, la Brigada Paracaidista, la Brigada Aragón 1 y la Galicia 7. Nació en el año 95, despliega en Almería y en el cuartel Álvarez de Sotomayor y en Ronda, en Montejaque,
y se compone básicamente, es una pena, insisto, porque teníamos en el PowerPoint los escudos de los tercios y de las banderas y es una lástima. Con dos tercios fundamentalmente, que es el tercio Don Juan de Austria, tercero de la Legión, con el color característico plata, que tiene a su vez una bandera que es la bandera Colón, la octava bandera de la Legión y la séptima bandera Valenzuela. La séptima bandera Valenzuela por razones obvias, por el teniente coronel Valenzuela, y la octava bandera Colón tiene el nombre precisamente del almirante en honor y el reconocimiento a la labor importante, destacada, decisiva que la Armada Española tuvo en el desembarco de Alhucemas en 1925. Y el otro tercio que compone la brigada Alfonso III de la Legión es el tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión, que tiene a su vez la bandera, la 10ª bandera Millán Astray. Curiosa esta bandera porque está acuartelada, tiene en un cuartel un ojo y en otro un brazo sosteniendo el emblema de la Legión, el ojo y el brazo que le falta precisamente a su fundador, al glorioso general Millán Astray. Las capacidades son, como digo, de flexibilidad, integración de estructuras conjuntas combinadas, etcétera, etcétera. Y hoy en día esta brigada de la Legión forma parte del concepto Fuerza 2035 y es una brigada experimental. Las competencias que tiene la brigada son sobre los dos tercios propios, recordemos Juan de Austria y Alejandro Farnesio, pero no sobre el resto de tercios, que son los que están en Ceuta y en Melilla, porque esos dependen respectivamente de la comandancia de Ceuta y la comandancia de Melilla. El general jefe de la brigada de la Legión tiene competencias sobre la brigada en cuestiones orgánicas y funcionales y solamente en cuestiones de uniforme y de tradiciones en relación con los dos tercios de Ceuta y de Melilla. Ceuta y Melilla, donde el tercio gran capitán, color característico rojo, bandera comandante Franco, tiene el emblema que el comandante Franco en su momento diseñó para su bandera, que es dos jabalíes disputando una rama de roble, que está depende de la Congemel, que es la Comandancia General de Melilla. Y luego el tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, que depende de la Congeceu, cuyo color característico es el dorado y que tiene guarnición a Ceuta y que tiene una bandera que es la bandera Cristo de Lepanto. Y luego hay una cuarta unidad que es la bandera de operaciones especiales Maderal Oleaga. Este sí, a este no le quitaron la calle, Maderal Oleaga, que depende orgánicamente del mando de operaciones especiales de Alicante, del MOE de Alicante, y que únicamente tiene el Gebrileg, tiene competencias bien. Esta bandera perdió su identidad legionaria en el 2002 y ahora en el 2017 ha vuelto a recuperarla. El penúltimo bloque, que son las tradiciones. Tradición, muchas, que el teniente coronel Millán Astray procuró reunir en torno a la Legión para darle identidad de cuerpo, para darle espíritu de cuerpo. La primera tradición es la del código, la del credo legionario, los 10 principios del credo legionario, que el propio Millán Astray tomó del Bushido, que tradujo del francés y que, como él quería decir, no era tanto el espíritu de los samuráis, sino el espíritu de los caballeros. El emblema de la Legión, que está formado por una ballesta y un arcabuz que forman una cruz y en el medio la alabarda, también tomado de los tercios españoles, y que su diseñador fue el capitán Justo Pardo Ibáñez, aquel que había sido el abanderado en la primera jura de bandera en 1920 en los llanos del Tarajal. Tenía una foto de alguien que a mí siempre en mi infancia y adolescencia me llamó mucho la atención, que era el brigada subteniente y teniente Remón, Sánchez Remón, que fue el clásico portador durante muchos años del guión del Cristo de Mena, que era un personaje rudo, con aspecto fiero y que tenía las barbas largas por aquí y la camisa lógicamente desabrochada, y que tuvo, creo recordar, un altercado con alguna ministra hace algunos años, precisamente por su apariencia. Hoy el teniente Remón está en los brazos de ese Cristo de Mena que tantas veces llevó porque falleció hace unos años. Otro de las tradiciones legionarias es el gorrillo legionario, que no chapiri, gorrillo legionario,
que es muy característico y es una lástima porque estaba explicado en el PowerPoint, como digo. Originalmente tenía el madroño y luego tenía la borla, que estaba compuesta de 36 hilos, uno por cada mes de los 36, que era el primer enganche de los caballeros legionarios en la legión. La V que está en el gorrillo significa voluntario, el barboquejo, que es negro, es negro por el color de a los muertos, a los caídos de la legión, y luego una tira que tiene dorada por encima, que significa cubierto ante el rey. Las bandas rojas que tiene por un lado no son simétricas, son diferentes, y hay toda una simbología también en el color del madroño y en el color de la borla. La tropa tiene flecos y madroño rojo, y así sucesivamente hasta los jefes que tienen flecos y madroño dorado. No vamos a decir nada más de eso. Los bastadores es otra había unas fotos preciosas, insisto, es otra tradición de la legión, heredados también del gran capitán, de los guastatori, de los tercios del gran capitán, de la guerra de Italia, perdón, que bueno, gastan el terreno y desgastan el terreno para facilitar el avance de las tropas propias y obstaculizar las del enemigo, y que se caracterizan pues, por tener los picos, las azadas, las palas y el serrucho, que lleva siempre el cabo primero, que es el que manda la unidad. Son mozos, pues, como yo, altos, fornidos y como yo y Jorge Baño. Bien, otra de las tradiciones es el sábado legionario. Es algo espectacular asistir en la posición A en Ceuta a un sábado legionario, que no es todos los sábados, ni mucho menos, solamente comparado con un viernes regular en el acuartelamiento González Tablas. Las fotos de la rendición de los guiones y banderines de la Legión, Cristo de la Buena Muerte, es algo que hiera la sangre a cualquiera. Las mascotas de la Legión es una tradición también importante, con la famosa cabra o el carnero que lleva el chapiri, y los colores, en la barbilla que tiene encima, los colores característicos del tercio al que pertenece la unidad que desfila con él. Originariamente hubo hasta un oso que parece ser que lo introdujeron unos legionarios en una especie de guatequillo que hubo, una fiesta que hubo en el casino militar de Ceuta hace ya años, en la época de las guerras de África. Bien, osos, carneros, ponis, básicamente cabras y carneros. El desfile, la Legión tiene un paso propio, ¿saben? 160 pasos por minuto, los regulares 90 y el paso normal son 120. La música, Millán Astray quiso rodear, insisto, de absolutas cuestiones formales que insuflasen, como digo, espíritu de cuerpo a los legionarios. La música es una música característica, él diseñó el tambor y las cornetas más largas de las habituales, inspiradas en los españoles. También la figura del porrista, que era el tambor mayor que tenía una estaca larga, también de los tercios españoles, del porrista, que era donde se colocaba la porra, era donde estaban los arrestados, y de ahí el dicho de la porra. El porrista que iba entre los gastadores y la banda de música, y que ejercitaba ejercicios con una porra enorme que lanzaba al aire. Y la música, pues, Millán Astray decía, una cosa interesante, decía que el himno es la marcha nupcial del soldado cuando va a desposarse con la muerte. De ahí la importancia que le dio Millán Astray. Díganme ustedes si Millán Astray, con todo lo que estamos viendo, se asemeja a ese soldado burdo, tosco y bruto y enemigo de los intelectuales que se dice por ahí. Bien, las canciones legionarias las conocemos, el himno de la muerte, la canción legionaria, que no es el himno de la Legión. El himno de la Legión es otro, que son tercios heroicos. El último de los apartados es el más gráfico de todos, y es lamentable que no lo podamos ver, que son los jefes de la Legión, comenzando por el teniente coronel Millán Astray, 4 heridas de guerra, el glorioso Valenzuela, medalla militar individual, muerto en Tiziasá, y el comandante Franco, que, recordemos, mandó interinamente la Legión, accidentalmente mejor dicho, con 29 años en alguna acción de guerra. 2 ascensos por metros de guerra, el general más joven de Europa a los 33 años, en 7 años pasó de teniente de academia a general, y con 2 medallas militares individuales.
y luego había las fotos de varios jefes de la Legión, como el coronel Yagüe, de hondo reconocimiento en Asturias por la labor que hizo en el sofocamiento de la Revolución 34, del general Payás, por ejemplo, y de otros como el general Varela, que ahora es actual GM, y llegamos al final a la foto del final, que es el general Marcos Yago, y lo que peor llevo, sinceramente, es que no puedan ver el cuadro de honor que había preparado de los 23 caballeros legionarios que son laureados individuales de la Cruz Laureada de San Fernando. Desde el primero, don Fernando Lizcano de la Rosa, por la acción de Melilla en el 24, hasta el último, como dijimos, que era el caballero legionario Madrado Leaga en el combate de Chera. 23 caballeros legionarios, del que no quiero dejar de mencionar por último a Domingo Piris Berrocal. Domingo Piris Berrocal fue un caballero legionario de segunda y ascendió a teniente coronel, un caso insólito, es exclusivo en la Legión y creo también que en el resto de las Fuerzas Armadas. Precisamente llegaba a comandante, no podía pasar a teniente coronel porque era otra escala, pero excepcionalmente se le nombró teniente coronel por su dilatada hoja de servicios. Díganme si no es así o qué es, porque 400 combates, 50 acciones de guerra, 3 veces propuesto para la laureada, 3 para la medalla militar individual, concedida una, 10 heridas y, como digo, teniente coronel excepcionalmente nombrado de este caballero legionario de segunda. Hay una anécdota que no me resisto a contársela, que también está documentada en el PowerPoint, que es a la hora de la muerte en Madrid del teniente coronel Domingo Piris Berrocal, que dio la voz de a mí la Legión, conforme al espíritu del credo legionario, y solicitó ver a su general, que su general viniese a su lecho de muerte para despedirse de él. Y avisaron al general. Y el general, lógicamente, hizo caso a un legionario que era Piris Berrocal, porque quería despedirse del cuerpo y despedirse de su general. Estaba lejos, dio orden de regresar a Madrid inmediatamente. El teniente coronel Piris Berrocal pidió que no se le sedase para poder estar despierto, para despedirse de su unidad, despedirse de la Legión y de su general. Y cuando llegó el general, pues se abrazaron absolutamente emocionados, como corresponde a la muerte de un guerrero, de un caballero legionario. Solo me resta decir, lamentando una vez más, por mí, pero sobre todo por ustedes, que no hayamos podido ver las fotos que eran, como dije, era una presentación muy gráfica, al menos nos hemos visto la cara, con lo cual no está malo del todo, en el recuerdo, en el homenaje al centenario de la Legión y a estos 23 caballeros laureados individuales, más todos los caídos legionarios en acto de servicio, solamente puedo decir, viva España, viva la Legión. Muchas gracias, Benigno. Magnífica conferencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que abra el micrófono. Pues yo quisiera hacer una puntualización. Primero, dar la enhorabuena. ¿No? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, se le oye, Juan. Bueno, voy a poner mi vista también, y así me veis. Primero quería felicitar a nuestro conferenciante por la conferencia brillante, histórica, metódica, y que nos ha dado una idea a los que no lo sabían y nos ha recordado a los que sí lo sabíamos cuál ha sido la historia de la Legión. Y es verdad que es muy complicado, en 1 hora y poco, con problemas técnicos y con la pena de no haber dado diapositivas, el habernos perdido parte de esa imagen, ¿no? Pero bueno, las palabras han sido suficientes, nos han llenado. Y yo quería hacer 3 aclaraciones, o por lo menos las que yo tengo entendidas, aunque la Legión es un compendio de hombres y de mujeres hoy en día, es un subconjunto, pero hay nombres particulares que no conviene olvidar. Y uno de ellos es el Vizconde de Deza. El Vizconde de Deza fue realmente el que puso a andar la Legión, porque el general Villalba fue el ministro que le dijo al rey, o le puso al rey la firma y firmó, pero luego tuvo desavenencias con Millán Astray y lo dejó morir en el intento. Hasta que llegó el Vizconde de Deza en el mes de mayo y nombró 2 meses más tarde a Millán Astray como jefe de la Legión y se puso en marcha. Luego Vizconde de Deza, que queda ahí como decía bien Millán Astray, era nuestro gran benefactor, nuestro gran creador, lo llamaba Millán Astray al Vizconde de Deza. El segundo es una cuestión en la que no nos ponemos de acuerdo, pero que a fecha de esta semana precisamente parece que oficialmente hemos puesto un nombre, son a los 3 primeros legionarios que se alistaron en la Legión.
Aníbal Calero Pérez, Marcelo Villarreal Gaitán y Carlos Espresati de la Vega. Que si uno se alistó en la península llegó a Ceuta, que si otro se alistó en Ceuta y que el tercero se alistó el primero. Entonces, solamente digo como primicia que el que oficialmente va a salir en la efeméride del Ejército de Tierra este año va a ser Carlos Espresati de la Vega como primer legionario que se alistó a la Legión. Por último, Benigno, es una aclaración final. El himno oficial de la Legión es la canción del legionario. Bien, es verdad que Tercio Extranjero es uno de los 3 himnos y fue el inicio, el primer himno de la Legión, pero hoy en día el himno que se debe oír de pie y firmes es la canción del legionario. Bien, es verdad que los legionarios escuchamos 3 veces, o sea, 3 himnos, y los 3 los escuchamos de pie, no me gusta que lo escuchen de pie. Solamente eran 3 aclaraciones, no tengo preguntas, muchas gracias por la conferencia. Espero que nos veamos pronto y podamos continuar con esta conmemoración que desgraciadamente el virus nos ha llevado al traste y nos está retrasando todas las conmemoraciones. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por la conferencia, Benigno. Muchas gracias. Sí. Juan Bautista es su segundo nombre. No, yo soy Juan Martín Cabrero. Correcto. A la orden de vuecencia, mi general. Mire. Bueno, para los que no me conozcan, que no me he presentado, soy el anterior jefe de la Legión. Sé que nos conocemos algunos, pero por lo que no me conozcan. Muchas gracias. Mi general, hubiese quedado fenomenal yo, porque en los jefes que seleccioné, me puedo enseñar la fotografía y aparece usted antes del general Marcos Yago, con lo cual hubiese quedado fenomenal si hubiese salido la exposición. Estoy muy de acuerdo con usted, mi general. Efectivamente, hay el vizconde de Eza, papel fundamental. Yo nombré más al general Villalba más que nada por una cuestión de amistad con Casteleiro. Casteleiro, sí. Bueno, pues lo nombré más por eso, pero reconozco que el vizconde de Eza, efectivamente. Sobre los 3 primeros caballeros legionarios alistados, sí, hay discusión, pero ya está claro con lo que acaba de decir mi general. Y sobre el himno, yo lo que quería decir es que, si mal no tengo entendido, el himno oficial, no el actual, el himno oficial era el de tercios heroicos. Al menos, antiguamente sí que nació así, yo tenía entendido. Fue el inicio. Y que luego fue ganando terreno la canción del legionario y, por supuesto, ya pasa por ser, y es el himno de la Legión. Yo no sé si tiene algún dato sobre eso. Si... No, estás en lo cierto. Inicialmente el himno fue, Tercios Heroicos fue la canción oficial de la Legión, en los inicios de los años 20, un poquito más tarde, pero la canción del legionario cogió el ritmo y oficialmente, aunque los 3 se consideran 3 himnos de la Legión, cuando alguien dice cuál es el himno de infantería no hay duda, y cuando dicen cuál es el himno de la Legión es la canción del legionario. Oficialmente, y eso es lo que hay ahora mismo. Pero los 3 himnos se consideran himnos oficiales de la Legión y se cantan con la igual pasión unos que otros o con igual emoción unos que otros. Pues está claro. Y tengo una pregunta, mi general, si me permite. Adelante. ¿Cómo está la laureada colectiva? ¿Tenemos alguna primicia? Ya quisiera yo. De la laureada colectiva, pues la verdad, tal y como está la situación, yo creo que va a ser complicado. Desgraciadamente, con la anterior ministra, la cosa estaba ya prácticamente hecha. A mí me comentó, lo he dicho en muchos otros foros, por eso no me preocupa decirlo aquí, me comentó la ministra Cospedal en la última Semana Santa mía, en el 2018 en Málaga, que posiblemente en verano de ese año 2018 tendríamos la laureada. Pero como vino el cambio de gobierno justo antes de verano, pues nos quedamos sin ella. Entonces, sé que la cosa se siguió avanzando con la nueva ministra, con la ministra Robles, siguió y la cosa iba relativamente bien. O sea, que éramos optimistas, seguimos siendo optimistas, pero ahora mismo no, tal como está la situación, no sabemos cómo irá la cosa. Ojalá que con el centenario sea un motivo para que nos den aquella ganada, laureada, que no hay que olvidar que es la laureada que se ganó entre el año 20 y el 27. No es la laureada, como se han dicho algunos medios de prensa o de otros medios de comunicación, que es la laureada por 100 años de vida. No. Por viejo no le dan una laureada a nadie. Son por las acciones de combate, las muchas acciones de combate que las primeras banderas en la campaña de Marruecos entre el 20 y el 27 ganaron y se les concedió la medalla. Lo que pasa es que se perdió el expediente por la guerra civil. O sea, no se estamos diciendo, ¿y por qué el regimiento X de infantería que tiene 500 años no le dan 5 laureadas? No estamos hablando de antigüedad, estamos hablando de acciones de combate y de triunfos ganados en el pasado.
cruzo los dedos, crucemos todos, sea una buena fecha el centenario, pero bueno, ahí estamos y tengamos paciencia y esperanza. Pues a la hora de vuecencia, mi general. No, las preguntas son para ti, Benigno, no para mí. Yo no soy el conferenciante. Si hay alguna soy capaz de responderla, pero tú eres el conferenciante, no te voy a quitar el protagonismo. Yo voy a dar otras conferencias por otros foros. No tenemos todos los días a un general jefe del Estado Mayor además de jefe de la Legión, del Estado Mayor de la Brigada de la Legión y participante 5 veces en misiones internacionales. Con lo cual, ocasión pintaban calva. Yo se lo agradezco, aprovecho que además nos está escuchando a Pablo García de la Asociación Ares de Málaga, que es el que me ha invitado a entrar en este foro, que yo desconocía. Por cierto, aprovecho para la Asociación Ares a felicitaros por la iniciativa. Muchas gracias tanto a Pablo como a la asociación. Muchísimas gracias, mi general. ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno. ¿Francisco? Sí. Sí, soy el general Ramos Oliver. Juan, me alegro mucho de verte. A tus órdenes, general. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues vamos, gracias a Dios, tirando, mi general. Bueno, oye, que me ha gustado mucho el ciclo, ¿eh? Me ha gustado mucho el ciclo, muy interesante. Yo he tenido también mis problemas de conexión, porque yo ya he llegado a una edad en que estos artilugios ya me superan, pero bueno, al final he conseguido oír y ver perfectamente. Y os felicito porque ha sido un ciclo muy interesante y muy bien organizado. Así es que fenomenal y seguir ahí, que hacéis mucha falta, ¿eh? Muy bien. Y Juan, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Muchas gracias, mi general. El general Ramos Oliver es un gran amigo de la Reserva Voluntaria y tuvimos el honor de contar con él en la bendición del banderín de Ares Asturias en Covadonga, mi general. Sí, me acuerdo, una buena jornada jornada aquella, sí señor. También tuvimos que improvisar algo, ¿se acuerda? Bueno, no es improvisación, es flexibilidad. Buenas. Hola. Sí, Antonio. ¿Qué tal? Vamos a ver. Yo quería, a pesar de todo, de todos los problemas, quiero decir, felicitarte, Benigno, por esta magnífica exposición, a pesar de todo, como insisto. Y como bien dijiste, hablando de Millán Astray no era un hombre rudo, como muy bien señalaste, sino, como dijiste, culto, políglota, era de Estado Mayor, un buen diplomático. Y además, como ahora con estas películas tan raras que hacen y que no recomiendo ir a nadie porque son malas para la salud, cualquiera que tenga un poco de integridad moral, pienso yo, la frase que dijo él nunca fue lo de muera la inteligencia, fue, y está demostrado, muera la intelectualidad traidora, que es muy diferente. Yo creo que los traidores, sean intelectuales o no, siempre cayeron mal. Y lo de viva la muerte que dicen, oye, pues normal, es el grito legionario por excelencia. Lo demuestra un historiador francés que estudió mucho sobre él, un tal Jean-Claude Gabaté, y nada sospechoso, por otro lado, de tener una tendencia muy favorable. Y nada, yo lo que voy a hacer es, por ti, Benigno, como ves aquí hay un buen vino en honor al fundador de la Legión, por Benigno, por Ares, que siga con estos ciclos, y por todos vosotros, a vuestra salud. Pero que eso fue lo mejor de la conferencia, Antonio. Realmente sobre el incidente de Salamanca se comentó mucho. Luis Togores tiene una investigación sobre eso y vamos, yo me fío mucho más de Togores que de cualquier otro, donde precisamente además abunda la idea que tú dices, que muera la intelectualidad traidora, y además el grito de viva la muerte en modo alguno puede verse como algo peyorativo, algo pues de tétrico, sino que en el fondo, como dice Togores, significa, es un canto a la vida, es viva la vida, porque solamente aquel que aprecia mucho la vida no tiene miedo a la muerte. Y eso es un grito legionario por excelencia, que además lo que se corresponde al 100% con el credo legionario, que dice que la muerte no es llega sin dolor, que lo más duro y difícil
es vivir siendo un cobarde, con lo cual no importa tanto la muerte, que se supone buena, pero como la vida, que también debe ser buena y sin un ápice de cobardía. Pues, y además, por cierto, Millán Astray se comportó como el caballero que era, porque le dijo a don Miguel que tomase del brazo a doña Carmen, a la señora, salieron juntos, se despidieron, como dice Togores, se desearon buenas noches, etcétera, etcétera, nada parecido al escenario de tensión y ensalzando a uno y condenando a otro, a Millán Astray, como bruto, como torpe y como exaltado. Que no. Gracias, Antonio. Gracias. Pues Jorge tenía unas magníficas fotos para ir comentando después de diferentes, pues la estatua del comandante Franco en Melilla, la estatua del capitán Arredondo en Baeza, la estatua de Millán Astray en La Coruña, la estatua que está todavía del legionario enfrente del Museo de Ceuta, de la bandera de combate de la Legión que está en el Museo de Ceuta también, imágenes de los acuartelamientos de Ronda, de Viator, de Ceuta y de Melilla, en fin, no ha podido ser, y los mapas, sobre todo, los mapas del sector oriental y occidental del protectorado, donde estaban los principales combates o hechos gloriosos de la Legión que teníamos en la conferencia y que no comentamos todos por el tiempo, y que además estaban documentados en fotos. En fin. De todas formas, Benigno, me pasas el PDF y yo a los inscritos a través de la web de Ares se lo hago llegar con mucho gusto. Correcto. ¿Alguna pregunta más? Pues si ya no tienen más preguntas, pues quiero darle las gracias a Benigno por su excelente exposición y a todos ustedes por sernos tan fieles en estas jornadas de Historia Militar Online, que, visto el éxito obtenido, tendrán sin duda continuidad el próximo año. Así que me despido de ustedes hasta el año que viene. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Adiós. Muchas gracias. A la orden de vuecencia. Pero, enhorabuena. Cuotas de share con problemas técnicos. Un fenómeno. Bueno, yo animo a asistir a las conferencias que este año, segundo semestre, ya desgraciadamente el primero no podrá ser, realizaremos en el Instituto de Historia y Cultura Militar, donde estoy destinado ahora mismo como su director de estudios, sobre el ciclo sobre la Legión, y un congreso internacional que teníamos previsto para estos días, precisamente de mayo, el día 26, que está suspendido, se ha aplazado hasta el segundo semestre. En fin, a los que anden por Madrid, pues ahí andamos. Y el resto de provincias de España, según el calendario de conferencias del ciclo del centenario, también habrá por toda España. O sea que animo a seguir asistiendo, porque todas las conferencias son distintas. Y en todas se aprende algo, como he aprendido yo hoy en esta. Así que muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Saludos a los amigos de Ceuta y de la sección de doctrina del CSD.